Las falsas acusaciones de fraude electoral de Donald Trump no solo están dividiendo a su propio partido, sino que ahora podrían llevar al Partido Republicano a perder la Cámara de Representantes. ¿Cómo puede ser que algo que no tiene ni pruebas esté causando tanto caos en Washington? Hoy quiero explicarte cómo esta obsesión de Donald Trump podría llevar a un cierre gubernamental. Podría afectar las próximas elecciones de noviembre y podría poner en jaque a la mayoría republicana en el Congreso. Te invito a que te quedes hasta el final del video, porque vamos a desglosar paso a paso qué es lo que está sucediendo, qué están diciendo los líderes republicanos, cómo esta situación podría tener graves consecuencias para el futuro político en los Estados Unidos. Para esto vamos a retroceder un poco. Todo esto comenzó con la narrativa del fraude electoral que Donald Trump lleva repitiendo desde las elecciones 2020. Aunque como bien sabemos, todas las investigaciones han demostrado que no hubo un fraude significativo, él continúa convencido de lo contrario. Y no solo eso, sino que ha logrado que muchos dentro del Partido Republicano ahora también adopten esta postura, lo cual ha llevado a decisiones políticas que ahora están amenazando con desestabilizar al gobierno. Aquí, señores, es donde entra Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes. Él trató de pasar una extensión de 6 meses para financiar al gobierno federal. Pero claro, esto no es tan simple como suena. Esta medida incluye una propuesta que Donald Trump quería a toda costa, y es dificultar el voto de personas que no son ciudadanos, aunque esto ya es ilegal. Así que, ¿por qué es que tiene tanto drama sobre esto? El resultado fue bastante desastroso para Johnson. Ni siquiera consiguió que 16 de sus propios compañeros republicanos votaran a favor, principalmente porque dentro del Partido Republicano hay grupos que piden recortes presupuestarios masivos y otros que simplemente no están de acuerdo con estas medidas. Esto nos deja una pregunta clave. ¿Qué tan efectivo es el liderar un partido que está tan dividido? Johnson prácticamente está entre la espada y la pared. Demócratas en el Senado diciendo no a esta propuesta. Y a tu lado a un Donald Trump presionando desde las sombras para que se siga luchando por un fraude que no existe. Si el gobierno no logra pasar esta medida para financiar sus operaciones antes del 1 de octubre, podríamos estar enfrentando otra vez el famoso cierre parcial del gobierno. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que el partido que controla la Cámara de Representantes, en este caso republicanos, van a ser los que van a pagar el precio político más alto. Señores, un cierre no solo afecta a los trabajadores federales, también afecta a millones de ciudadanos que dependen de servicios públicos. O sea, tan solo imagínate el caos. Además de eso, un cierre del gobierno podría tener consecuencias electorales muy graves, más que todo para los republicanos, especialmente pues en un año electoral como este. Es más, incluso Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado y un veterano de la política, está preocupado. Esta misma semana dijo y citó lo siguiente: lo único que podemos hacer es cerrar el gobierno. Sería políticamente estúpido que lo hiciéramos justo antes de las elecciones, porque más que seguro nos van a echar la culpa. Fuerte y claro. Lo que hace todo esto más interesante es lo que hizo Donald Trump esta misma semana. Mientras todo este drama político ocurría en Washington, él estaba en Nueva York, celebrando un mitin. Uno de los estados más demócratas del país. Pero aquí está el truco. Nueva York es clave, señores. Es clave para los republicanos en la Cámara de Representantes. Verás, en las elecciones intermedias del año 2022, los republicanos lograron ganar varios distritos en Nueva York, lo cual les dio esta pequeña ventaja en la Cámara que tienen hoy en día. Pero ¿qué pasa si enfurecen a los votantes con un cierre gubernamental?
esos escaños que están vulnerables podrían desaparecer en noviembre. Uno de esos legisladores que está en peligro es Mike Lawler, representante del distrito número 17 de Nueva York. Esta misma semana él tuvo una entrevista con CNN y predijo que todo este drama terminaría sin un cierre del gobierno, porque pues saben que esto es un suicidio político. Según él, y citó, que la realidad es que no van a cerrar el gobierno 45 días tan solo de las elecciones. Es más, él apoyó la legislación, pero está claro que no comparte la misma estrategia de sus compañeros que son más radicales. En cambio tenemos por el otro lado a republicanos como Marjorie Taylor Greene, una ferviente defensora de Trump, que están siendo mucho más críticos. Ella votó presente esta semana, o sea, significa que no dio ni un sí ni un no. Pero eso no le impidió calificar a esta estrategia de Johnson como un completo fracaso. Lo que es más que claro, señores, es que todo esto está siendo impulsado por las falsas afirmaciones de Trump sobre el fraude electoral. Ya vimos lo que pasó en el 2020, cuando él comenzó a hablar de que las elecciones estaban amañadas. Lo mismo parece estar ocurriendo ahora. A pesar de que no hay pruebas, él continúa plantando esta semilla de desconfianza, insinuando que estas elecciones 2024 serán del mismo modo, no serán libres, no serán justas, obviamente solo si él pierde. Esta misma semana también él escribió en su red social, Truth Social, que los demócratas están registrando a votantes ilegales por decenas de miles mientras hablamos, que votarán en las elecciones presidenciales 2024 y que no se les debería permitir hacerlo. O sea, como te imaginarás, no hay ninguna evidencia que pueda respaldar esta afirmación, pero él continúa empujando esta narrativa, ¿no? De que si gana es porque le robaron las elecciones, etc. Para agregar más leña al fuego, durante este mitin en Nueva York, él aprovechó para atacar nuevamente a Kamala Harris y ahora también a Joe Biden. Se burló de la edad de Biden, negó la existencia del cambio climático y, por supuesto, retrató a la ciudad de Nueva York como un lugar que está sumido en crimen violento. No olvidemos que afirmó con total seguridad que va a ganar en Nueva York. Entonces, señores, aquí es donde nos encontramos. El Partido Republicano está enfrentando una grave crisis. Si el gobierno cierra, las consecuencias políticas podrían ser devastadoras, especialmente para aquellos representantes que ganaron en distritos que son muy competidos, como los de Nueva York. Obviamente no es la primera vez que Trump pone en peligro a su propio partido. Recordemos las elecciones intermedias 2022, cuando su respaldo a candidatos que promovían sus falsas afirmaciones de fraude electoral terminó costándole al Partido Republicano el control del Senado. Lo peor de todo esto es que la presión de Trump sobre figuras como Mike Johnson ha llevado al Partido Republicano a tomar decisiones políticas que no pueden ganar, y esto ha hecho que este Congreso sea uno de los menos productivos en la historia moderna. O sea, cada vez que Johnson intenta, pongámoslo así, como complacer a Trump y a su base más radical, lo único que hace es terminar hundiéndose más. Así que aquí estamos, señores, a tan solo semanas de las elecciones, con la posibilidad de un supuesto cierre gubernamental, un partido republicano dividido, una estrategia que parece más bien un callejón sin salida. ¿Será esta la jugada final de Trump que acabará costándole al Partido Republicano el control de la Cámara de Representantes? Quiero saber cuál es tu opinión. ¿Crees que Trump está ayudando o dañando al Partido Republicano? ¿Qué piensas sobre todo este caos en Washington?